Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo simplificar expresiones con logaritmos, pero en este caso con logaritmos neperianos. Vamos a ver que es muy fácil y muy sencillo y lo único que tenemos que tener en cuenta que la base de este logaritmo es el número e. No me enrollo más y empezamos. Concretamente os tengo preparados 4 ejemplos y vamos a empezar con estos dos primeros. Empezamos con un plató fuerte, es un logaritmo y que tiene mucho álgebra dentro del paréntesis, pero si me hacéis caso van a ser todos exactamente iguales. Lo primero, me fijo que hay exponentes negativos. Yo no sé a vosotros, pero a mí no me gustan, de tal manera que lo que voy a hacer es empezar a llevármelos arriba, entonces en este caso al numerador, e al cubo por e a la cuarta, por la raíz de e al cubo, partido de e al cuadrado. Es lo que os decía, voy a ir simplificándolo al máximo para al final hacer la propiedad de la definición de los logaritmos sabiendo que su base es el número e. Así que sigamos simplificando. Esto lo puedo sumar, ¿vale? Esto va a ser igual que x, porque lo tenemos por definición, y esto se nos quedará como el logaritmo neperiano. Vamos a ver, esto es e a la 7 por la raíz de e al cubo partido de e al cuadrado. Lo primero que puedo hacer ya es quitarme este denominador. ¿Por qué? Porque tenemos es arriba y es abajo. Y van a jugar lo que siempre yo digo que es el partido de fútbol. ¿Quién gana el partido de fútbol de las es de arriba con las es de abajo? Van a ganar las es de arriba. ¿Por cuántos goles? Por 5 goles. De tal manera que el denominador ya me lo puedo eliminar y se quedará e a la 5 por la raíz de e al cubo. Y en este momento tenemos que recordar esa propiedad que nos dice que las potencias, yo puedo poner esta raíz como si fuese una potencia con exponente fraccionario. Recordamos cómo se hacía esto. Este logaritmo de e a la 5 lo voy a dejar así y ahora esto yo lo puedo poner como e elevado a 3 medios. Truco. Siempre el índice de la raíz va a ir en el denominador y si este está elevado a 3, a 4, a 5 se lo vamos a poner en el numerador. De tal manera que eso nos quedará elevado a 3 medios. Ahora tengo una multiplicación de potencias con la misma base y distinto exponente, que lo único que voy a hacer es sumar esos exponentes. Y se me quedará el logaritmo neperiano de 5 más 3 medios. Mínimo común múltiplo, 2. Esto se nos queda el logaritmo neperiano de elevado. O sea, se nos quedaría el 2 de mínimo común múltiplo, 2 entre 2 a 1 por 5, 10, más 3, 13. Y operamos, fijaros, ya directamente el logaritmo con el número e, siempre que se nos queda un logaritmo y solo un número e, lo podemos cancelar, ¿vale? Podemos hacer también la definición, pero vamos, directamente tú cuando tengas logaritmo y número e, lo puedes cancelar. Lo voy a explicar de dos maneras. Podría ser o que directamente tú ya dices que 13 medios es x, ¿vale? Tachando, pam, o aplicando la definición del logaritmo. Es decir, esta base que no vemos es el número e. ¿A qué número tengo que elevar el número e para que me dé e elevado a 13 medios? Bases iguales, exponentes iguales, ¿vale? Lo podéis hacer de las dos maneras, o cancelando directamente o aplicando la definición del logaritmo. Bueno, visto este que era complicadete, he empezado fuerte hoy el vídeo con uno complicado, vamos con este que es muy fácil. Mirad qué sencillo. Este es tan sencillo como aplicar lo primero que hemos hecho en el anterior. Esta e la voy a llevar al numerador y se nos va a quedar logaritmo neperiano de e elevado a menos 2. Recordamos, cuando sube al numerador le cambiamos el signo al exponente. Y esto es igual, ahí. Directamente ya podríamos hacer lo mismo de antes, vamos, voy a hacerlo de las dos maneras, cancelando y directamente diciendo que i es igual a menos 2, o aplicando la definición del logaritmo. O sea, dice que a qué número tengo que elevar este e, sería este i, para que me dé e elevado a la menos 2. Bases iguales, exponentes iguales, para que esto se cumpla. Los dos primeros ya los tenemos hecho. Vamos con los dos que nos quedan. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Vamos con los dos últimos, ya veréis que son muy parecidos a los anteriores. En este caso nos va a recordar un poco al anterior, pero tenemos la raíz en el denominador. No hay ningún problema, fijaros, esto es lo mismo de antes. Tenemos nuestro logaritmo neperiano de e cuadrado y esta raíz, cuidado,
Esto, cuando no hay nada, ya sabemos que hay un 2. O sea que esto es lo mismo que e elevado a 1/2. Ya lo tenemos. 1 partido de 2. Hacemos lo mismo de antes. Lo llevamos a exponente fraccionario. ¿Qué es lo que hago ahora? Los voy a llevar. O sea, este e elevado a 1/2 lo voy a llevar al numerador cambiándole el signo, ¿vale? Entonces nos quedará como que esto va a ser igual a x, el logaritmo neperiano de e elevado a 2 por e elevado a menos 1/2. ¿Veis lo que estoy haciendo? Estoy quitándome el denominador y haciendo esto mucho más fácil. Podéis haber dicho, profe, ¿y por qué no lo has puesto como es una división, restas directamente los exponentes? También se podía haber hecho, fijaros, es lo que vamos a hacer. De las dos maneras estaría bien. A mí me parece que creo que es mejor ir trabajándolo ya en una sola línea, ¿vale? Porque luego ya simplemente cancelamos y hemos acabado. ¿Qué tenemos aquí? Multiplicación, mismas bases, exponentes, los sumamos. Me da igual sumar que tenga una resta. Si es un más menos, es un menos. Entonces se nos queda logaritmo neperiano de e elevado a 2 menos 1/2. Esto será el resultado. Seguimos, 2 menos 1/2, esto es 4, mínimo como múltiplo, 4. 4 entre 2, perdón. Me había ido ya directamente al resultado del numerador. Mínimo como múltiplo 2, 2 entre 1, 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3. Y aquí lo mismo de antes. Podemos directamente tachar y decir que x es igual a 3/2 o aplicamos la definición. Esa que dice que a qué número tengo que elevar el número e, que su base es el número e, para que me dé e elevado a 3/2, ¿vale? La base estaría aquí, pero como es logaritmo neperiano no se pone el e, porque ya sabemos que su base es el número e. Esto, bases iguales, exponentes iguales, ¿vale? Y se nos quedaría 3/2. Vamos con el último, muy facilito, muy parecido a este último. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Lo que llevamos haciendo con las raíces. Este logaritmo neperiano lo vamos a poner como logaritmo neperiano de e elevado a 2/5 y ya está. Fijaros qué fácil, parece una raíz complicada, pero es algo muy fácil y muy sencillito. Entonces esto lo hacemos igual que antes, o directamente decimos que y es igual a 2/5, o aplicamos la definición y digo, vale, y es igual a e, ¿dónde voy? E elevado a i es igual a e elevado a 2/5. Tachamos las e, bases iguales, exponentes iguales, y se nos queda que y es igual a 2/5. ¿Habéis visto qué fácil? Parecen complicados, pero lo único que tenemos que tener en cuenta es que la base es el número e. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo que te va a servir de ayuda. Suscríbete al canal en caso de que no lo hayas hecho todavía y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego!